Hello everyone, I am Julian Santiago Sosa Garzón. I study in Adventist School in Bucaramanga, Santander. I am in the 8th grade and I go to talk about the tenses verb. Okay, let's go. Present simple. La estructura del presente simple en afirmativo sería subject plus verb plus complement. En el presente simple, si es tercera persona, hay una modificación al verbo, el cual sería agregarle s o es, como por ejemplo, he live in London. Como vemos, he es tercera persona y se le agrega live s in London, que significaría él vive en Londres. We go to England. We, que es el sujeto, go el verbo, to England el complemento, como vemos. We es plural, entonces no se le agrega nada al verbo. En negativo, negative. Su estructura sería subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. Doesn't se utiliza para tercera persona, don't se utiliza para primera y plural. Como por ejemplo, he doesn't live in London. Como vemos, he es primera persona, doesn't se utiliza ya que es primera persona, live vive, in London complemento. Live el verbo. We don't go to England. We, como vemos es plural, se utiliza don't. Go el verbo, to England el complemento. Significaría nosotros no vamos a Inglaterra. En el interrogativo sería do or does plus subject plus verb plus complement. Como por ejemplo, does he, como vemos he es tercera persona, se utiliza does, subject he, verb live, in London complemento. Siguiente sería do we go to England. Como vemos, we es de plural, se utiliza do, go verbo, to England complemento. Eso significaría nosotros vamos a Inglaterra. Las posibles respuestas serían does he live in London? Yes, he does. No, he does. Si se pregunta con does, se responde con does. En negativo sería doesn't, ya que es does not. Do we to England? Yes, we do. No, we don't. Si se pregunta con do, se responde con do. Y si es negativo, don't, porque es do not. Pasado simple. Existen dos tipos de pasado simple, los cuales son regulares o irregulares. Los regulares se le agrega ed o de solo. Y a los irregulares tiene una lista de verbos, los cuales se han dividido en tres grupos, en presente, en pasado simple y en pasado participio. Como sabemos, estamos viendo pasado simple, entonces manejamos la segunda lista, la cual es del pasado simple. La estructura sería afirmativo, subject plus verb, según sea si es regular o irregular, plus complement. Ejemplos. He played soccer yesterday. He, subject, played, como vemos, es regular, se le agrega ed, soccer yesterday, complemento. We went to Santa Marta the last year. We, subject, went, pues es el verbo en pasado, el cual en presente sería go, to Santa Marta the last year, el complemento. Eso significa, nosotros íbamos a Santa Marta el año pasado. Negativo sería subject plus didn't plus verb in present plus complement. Todos los sujetos utilizan didn't, el verbo que normal en presente y el complemento. Sería aquí como por ejemplo, he didn't play soccer. Como sabemos, didn't se utiliza para cualquiera. Play, vemos que en presente, soccer, yesterday, el complemento. We didn't go to Santa Marta the last year. We, el sujeto, didn't, go, el verbo en presente, to Santa Marta the last year, complemento. Eso significaría, nosotros no vamos a Santa Marta, no fuimos a Santa Marta el año pasado. En el interrogativo sería did plus subject plus verb in present plus complement. Ejemplos, did he play soccer yesterday? Did, por lo que se utiliza para cualquiera. He, el sujeto, play, el verbo en presente, soccer, yesterday, el complemento. Eso significaría, él jugó ayer fútbol. Siguiente sería, did we go to Santa Marta the last year? Did, por lo que se utiliza para cualquiera. We, el subject, go, el verbo en presente, to Santa Marta the last year, el complemento. En el presente continuo, la estructura en afirmativo sería sujeto más is, are, am, según sea el sujeto. Si es tercera persona, se utiliza is. Si es I, que es primera persona, se utiliza am. Y si es plural, se utiliza are. Plus verb, el verbo se le agrega ing, plus complement, el complemento.
Ejemplos serían she, el sujeto, is, ya que sabemos que she es tercera persona, greeting, el verbo con ing, email, el complemento. Y we are cooking a potato. We, el subject, are, ya que sabemos que es plural, cooking, el verbo ing, a potato, el complemento. I am reading a book. I, ya que sabemos que es primera persona, am, pues ya sabemos, reading, y con el verbo con ing, a book, con el complemento. El negativo sería sujeto, subject plus am, is, are, según sea el sujeto, pero va con el not, más el verbo con ing, más el complemento. Los ejemplos serían, she isn't reading a email. She, el sujeto, is not, sería, según porque is, porque es el sujeto en tercera persona, reading, el verbo con ing, a email, el complemento. We aren't cooking a potato. We, el sujeto, aren't, porque es plural, cooking, el verbo con ing, a potato, el complemento. I am not reading a book. I, el sujeto, am not, ya porque es primera persona, reading, el verbo con ing, a book, el complemento. Interrogativo. Se inicia am, is, are, según sea el sujeto, más el plus el subject, plus verb con ing, plus complement. Ejemplos. Is she reading a email? Is, ya que el sujeto es tercera persona. Reading, el verbo con ing, a email, el complement. Am I reading a book? Am I, ya que I es primera persona y se utiliza am. Reading, el verbo con ing, a book, el complemento. Are we cooking a potato? Are, ya que we es plural, entonces se utiliza are. Cooking, el verbo con ing, a potato, el complemento. Past continuous. La estructura en afirmativo sería subject plus is, are, am, plus was and were, plus verb con ing, plus complement. Was se utiliza para primera y tercera persona, los cuales serían he, she, y I. Y were se utiliza para we, you, they, los cuales son plural. Ejemplos, he was studying for the exam. Was porque es tercera persona, he was studying, él estaba estudiando con ing el verbo, for the exam, para el examen. I was reading a book. I was, pues porque es primera persona y se utiliza el was, reading, el verbo con ing, a book, complement. We were cooking a rice. We, el subject, were porque we es plural, entonces se utiliza were, cooking, el verbo con ing, a rice, el complemento. El negativo sería subject, plus was and were, con el not, plus verb con ing, plus complement. Ejemplos serían, he wasn't studying for the exam. He, el subject, was, porque es tercera persona, not, wasn't, studying, el verbo ing, for the exam, complemento. We weren't cooking a rice. We, el subject, were, porque es plural, weren't, not, cooking, el verbo ing, a rice, complement. El interrogativo sería, se utiliza was or were según sea el sujeto, plus subject, plus verb con ing o ing, plus complement. Ejemplos serían, was she studying for the exam? Was porque el sujeto es en tercera persona. Studying for the exam. Was I reading a book? Was porque I es primera persona. Reading a book, reading el verbo con ing y a book el complemento. Were we cooking a rice? Were porque we es plural. Cooking, el verbo con ing, a rice, el complemento. Futuro presente continuo. El futuro presente con going to. La estructura sería sujeto más is, are, am, según sea el sujeto, más el going to, más el verbo normalito, más el complemento. Ejemplo sería, she is going to travel to Cartagena. She, el sujeto, is porque es tercera persona, going to, es el que se le agrega, travel, el verbo normal, to Cartagena, el complemento. Siguiente ejemplo. We, el subject, are porque es plural, going to, el que es el que le agrega, sleep, el verbo, all the day, complemento. I, siguiente ejemplo. I, el sujeto, am porque es primera persona, going to, se le agrega, eat, el verbo, a hamburger. Eso significa yo me voy a comer una hamburguesa. El negativo sería subject is, are, am, con el not, going to, plus verb, plus complement. Ejemplo sería, she is not going to travel to Cartagena. She subject isn't, porque es tercera persona, going to, el que se le agrega, el verbo sería travel,
el complemento sería tu Cartagena. En el siguiente sería el sujeto, sería we, se utilizaría aren't porque es plural, se le agrega el going to, el verbo sería sleep y el complemento sería all the day. En el siguiente ejemplo sería, el sujeto sería I, se le agrega am, ya que I es primera persona, I'm not, se le agrega el going to, el verbo sería eat, el complemento sería a hamburger. Eso significaría, yo no voy a comer una hamburguesa. En interrogativo se utiliza as I'm según sea el sujeto, el plus subject, plus going to, plus verb, plus complement. En este ejemplo vemos is porque she es el sujeto y es tercera persona, se le agrega is. El subject es she, se le agrega going to. El verb sería travel y el complemento sería Cartagena. Tu Cartagena. Aquí se le agrega are porque el subject es we, el cual es plural. Se le agrega going to. El verbo sería sleep y el complemento all the day. Se le agrega I am porque I es primera persona, am es su correspondiente, going to el que se le agrega, eat el verbo, a hamburger el complemento. Eso significaría yo voy a comer una hamburguesa. El futuro pasado going to. La estructura en afirmativo sería subject plus was or were, ya que was or were es el pasado de is y are. Going to, were y complement. Subject, el subject del primer ejemplo sería she. Se le utiliza was porque es tercera persona. Going to, que se le agrega, el verbo sería travel y el complemento sería tu Cartagena. El subject del siguiente ejemplo sería we. Se utiliza were porque es plural. Going to, el que se le agrega, el verbo sleep normalito en presente y el complemento all the day. En negativo sería subject plus was or were con el not plus going to plus verb plus complement. Ejemplos serían el subject, el she, el wasn't, que es was not, going to, el verbo travel y el complemento Cartagena. En el interrogativo sería wasn't were según el sujeto, más el sujeto, más el going to, más el verbo, más el complemento. Un ejemplo sería was she going to travel to Cartagena? Was porque she es de tercera persona, going to el que se le agrega, travel el verbo, to Cartagena el complemento. El futuro con will. Su estructura sería sujeto más will más verbo in present más complement. Ejemplo sería she will travel to Spain o we will work all the day. She will sería los subject will, que es el que se le agrega para que sea futuro. Travel y work, el verbo en presente to Spain, el complemento. Negativos, en negativo sería el subject, el won't, que es el negativo de will, el verbo en presente y el complemento. She won't travel to Spain and we won't work it all the day. Won't es el negativo. En interrogativo se utiliza will plus subject plus verb in present plus complement. Como por ejemplo, will en el inicio, she, el subject, travel, el verbo en presente, to Spain, el complemento. Y el siguiente ejemplo sería, will they work all the day? Futuro con will be. El afirmativo sería subject plus will be plus verb plus complement. Ejemplo sería, she, el sujeto, el subject, will be traveling, el verbo con ing porque el be es el del ing, to Spain, complement. En negativo es parecido. Subject plus won't plus verb in present plus complement. Ejemplos. She won't be travel to Spain. She, el subject, won't be el verbo traveling en presente y to Spain el complemento. En interrogativo se utiliza will plus subject plus be plus verb con ing plus complement. Como por ejemplo, will she be traveling to Spain? Will, que es el will, she el subject, be para agregar el ing, traveling, ing to Spain. Presente perfecto. Se utilizará en afirmativo sujeto más have has, que sería como el auxiliar, más el verbo en participio, que es la tercera lista en los irregulares, más complemento. Has se utiliza para tercera persona y have para el resto. Ejemplos. He has sung in a concert. Has, ya que he es tercera persona, sung porque es el verbo en tercera persona in a concert.